Mi nombre es Gabriela Mendoza y durante 36 años creí que controlar el dolor era lo mismo que vivir. Me equivoqué de una manera tan profunda que solo la muerte, o algo muy parecido a ella, pudo enseñarme la diferencia. Nací en una pequeña ciudad de provincia donde las apariencias lo eran todo y las emociones genuinas se consideraban indecencias que debían ocultarse bajo capas de cortesía formal. Mi madre, Beatriz, era una mujer hermosa y amargada que había aprendido, desde muy joven, que el sufrimiento debía llevarse con elegancia, como un collar de perlas, que nunca te quitas aunque te apriete el cuello. Mi padre, Ernesto, era un hombre ausente, incluso cuando estaba presente, un fantasma que habitaba nuestra casa sin dejar más huella que el olor a tabaco y el sonido de periódicos siendo hojeados en silencio. Entre ellos existía un matrimonio que era más una institución social que una unión de almas. Se hablaban con cortesía glacial, se trataban con respeto distante, y jamás, ni una sola vez en mi infancia, los vi tocarse con afecto genuino. La única emoción que, ocasionalmente, quebraba la superficie inmaculada de nuestra vida familiar era la ira de mi madre, que estallaba sin previo aviso como una tormenta repentina para luego desaparecer, tan rápidamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio aún más denso que el anterior. Aprendí muy temprano que expresar lo que sentía era peligroso. Cuando tenía 6 años, mi gato, un animal callejero que había adoptado en secreto, murió atropellado frente a nuestra casa. Corrí hacia adentro llorando desconsoladamente, buscando el consuelo que cualquier niña merece en un momento así. Mi madre me miró con expresión de disgusto y dijo con voz fría: «Las señoritas no hacen escándalos. Contrólate inmediatamente o te irás a tu habitación sin cenar». No recibí consuelo, no recibí permiso para llorar. Recibí la orden de suprimir mi dolor como si fuera algo vergonzoso, algo que debía esconderse de la vista de otros. Subí a mí y enterré mi rostro en la almohada, ahogando los sollozos para que nadie pudiera escucharlos. Ese fue el día en que comencé a construir la muralla. Con los años, esa muralla se volvió más alta y más gruesa. Cada vez que sentía tristeza, la reprimía. Cada vez que experimentaba alegría auténtica, la moderaba hasta convertirla en algo apropiado y controlado. Cada vez que alguien intentaba acercarse emocionalmente, lo mantenía a una distancia segura mediante cortesía educada y sonrisas que no llegaban a mis ojos. En la escuela era conocida como la niña perfecta, educada, obediente, con calificaciones impecables. Los maestros me ponían como ejemplo. Las otras niñas me envidiaban o me temían, pero ninguna me conocía realmente. ¿Cómo podrían? Yo misma no me conocía. Había enterrado tan profundamente mi yo auténtico que ya no sabía dónde terminaba la máscara y dónde comenzaba la persona real. Mi adolescencia transcurrió en una sucesión de logros externos y vacío interno. Fui la mejor alumna de mi generación, gané concursos académicos, dominaba 3 idiomas. Desde fuera parecía una joven brillante con un futuro prometedor. Desde dentro sentía un vacío que no podía nombrar, una ausencia que ningún logro lograba llenar. A los 17 años conocí a un muchacho llamado Mateo. Era diferente a los demás, sensible, articulado, capaz de ver más allá de la fachada que yo presentaba al mundo. Durante algunos meses experimenté algo que podría haber sido amor. Él me escribía cartas llenas de poesía y vulnerabilidad. Me miraba como si viera a la persona real, escondida bajo todas las capas de control, y eso me aterrorizó. Cuando Mateo me pidió que me abriera emocionalmente, que le permitiera conocer mis miedos y mis sueños auténticos, entré en pánico. La vulnerabilidad que él ofrecía y solicitaba me parecía peligrosa, una amenaza a la estructura cuidadosamente construida de mi personalidad. Así que hice lo que había aprendido a hacer. Me retiré, terminé la relación, con palabras frías y racionales, argumentando que necesitaba concentrarme en mis estudios, que no teníamos futuro juntos, que era mejor terminar ahora antes de que las cosas se complicaran. Vi el dolor en sus ojos cuando le dije estas cosas. Vi cómo mi rechazo lo lastimaba, cómo las palabras que elegí cuidadosamente para mantenerlo a distancia eran como cuchillos, que cortaban algo delicado entre nosotros. Pero no me permití sentir culpa ni arrepentimiento. Simplemente cerré esa puerta y continué adelante, convenciéndome de que había tomado la decisión correcta,
La decisión racional. Estudié medicina en la universidad. La elección no fue casual. La medicina me permitía trabajar con las emociones y el sufrimiento humano manteniéndome a una distancia. Profesional segura. Podía estar cerca del dolor sin tener que sentirlo personalmente. Podía ayudar a la gente sin tener que abrirme emocionalmente. Era perfecto para alguien como yo. Fui una estudiante excepcional. Los profesores elogiaban mi precisión diagnóstica, mi capacidad para mantener la calma en situaciones de emergencia, mi habilidad para tomar decisiones difíciles sin vacilar. Lo que no veían, o tal vez sí lo veían, pero no lo consideraban problemático, era que mi ecuanimidad profesional era en realidad frialdad emocional, que mi capacidad para no afectarme por el sufrimiento de los pacientes no era fortaleza, sino ausencia. Me especialicé en cirugía, la rama más técnica de la medicina, donde la precisión mecánica importaba más que la empatía emocional. Podía abrir cuerpos humanos, manipular órganos, coser tejidos, todo con la concentración fría de un técnico realizando reparaciones complejas. Mis pacientes eran problemas a resolver, no personas con historias y familias y miedos. A los 28 años ya era reconocida como una cirujana competente. Mi reputación se basaba en mi eficiencia, mi tasa de éxito, mi capacidad para manejar casos complicados sin mostrar emoción alguna. Los hospitales me querían en su personal. Los pacientes solicitaban mis servicios. Externamente había alcanzado el éxito que mi familia y mi sociedad valoraban. Pero internamente el vacío se había vuelto insoportable. Comencé a experimentar episodios de lo que más tarde identificaría como ataques de pánico, aunque en ese momento no los reconocía como tales. A veces, en medio de una cirugía, sentía que las paredes se acercaban, que el aire se volvía insuficiente, que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Aprendí a controlar estas sensaciones mediante técnicas de respiración y concentración intensa, obligándome a continuar funcionando sin importar lo que estuviera sintiendo. Nunca busqué ayuda. Buscar ayuda habría sido admitir debilidad, reconocer que algo estaba mal, y yo no podía permitirme esa admisión. Había construido mi identidad entera, alrededor de la imagen de competencia perfecta, de control absoluto. Permitir que esa imagen se agrietara habría sido como permitir que mi yo entero se desmoronara. En lugar de eso, trabajé más. Si estaba trabajando, no tenía que pensar. Si estaba concentrada en casos médicos complejos, no tenía que enfrentar el vacío que sentía cuando estaba sola. Me convertí en adicta al trabajo, aceptando turnos dobles, voluntariándome para las cirugías más difíciles, llenando cada hora disponible con actividad profesional. Mi vida personal prácticamente no existía. No tenía amigos cercanos, solo colegas con quienes mantenía relaciones cordiales pero superficiales. No tenía pareja romántica. Las pocas relaciones que intenté establecer terminaron rápidamente cuando los hombres se daban cuenta de que yo era fundamentalmente inaccesible, incapaz de la intimidad emocional que cualquier relación requiere. Mi familia y yo manteníamos contacto mínimo, visitas obligatorias en fechas importantes, llamadas telefónicas breves y formales. Mi madre se mostraba satisfecha con mis logros profesionales, pero nunca expresaba afecto genuino. Mi padre seguía siendo el mismo, fantasma silencioso de siempre. Teníamos conversaciones que nunca tocaban nada real, intercambios de palabras que podrían haber ocurrido entre extraños educados. A los 33 años, comencé a experimentar síntomas físicos que no podía ignorar. Dolores de cabeza, severos, problemas digestivos crónicos, insomnio persistente. Como médica, sabía que estos síntomas podían tener causas psicosomáticas, que el cuerpo a menudo expresa lo que la mente se niega a reconocer. Pero no estaba dispuesta a aceptar esta posibilidad para mí misma. Me sometí a numerosos estudios médicos buscando causas físicas. Todos los resultados regresaban normales o sin hallazgos significativos. Los colegas que me examinaban sugerían con delicadeza que tal vez debería considerar que el estrés estaba afectando mi salud, que quizás sería beneficioso hablar con un terapeuta, tomar un descanso, reevaluar mis prioridades. Rechacé todas estas sugerencias con la misma frialdad con que rechazaba cualquier intento de acercamiento emocional. No necesitaba terapia, argumentaba. Solo necesitaba resolver los problemas físicos, encontrar el tratamiento correcto, ajustar mi medicación. El
problema era médico, no psicológico. Pero los síntomas empeoraban. Los dolores de cabeza se volvieron migrañas debilitantes. El insomnio se intensificó hasta el punto de que dormía apenas 3 o 4 horas por noche, y ese sueño era interrumpido por pesadillas que no recordaba al despertar, pero que me dejaban exhausta y ansiosa. Comencé a tomar medicamentos para dormir, analgésicos para las migrañas, ansiolíticos, para los momentos de pánico que ahora ocurrían con mayor frecuencia. Sabía, con la parte de mí, que seguía siendo médica objetiva, que estaba desarrollando dependencias peligrosas, que estaba tratando síntomas en lugar de causas. Pero no sabía cómo detenerme. El control sobre mi propio comportamiento, ese control que siempre había sido mi fortaleza, comenzaba a desmoronarse. Una noche, después de una cirugía particularmente larga y compleja, regresé a mi apartamento vacío y me encontré llorando sin razón aparente. Lágrimas silenciosas que caían sin sollozos, sin contexto, sin explicación. Me senté en el suelo de mi sala con la espalda contra la pared y lloré durante horas, sin saber exactamente por qué lloraba. ¿Cómo detenerme? Esa fue la primera grieta real en la muralla que había construido durante 36 años. Pero en lugar de ver esa grieta como una oportunidad para sanar, la vi como una amenaza. Aumenté mi dosis de medicamentos. Trabajé aún más. Evité cualquier situación que pudiera desencadenar emociones que no podía controlar. Mi vida se había convertido en un ejercicio de supervivencia minuto a minuto, manteniendo la apariencia de normalidad mediante pura fuerza de voluntad mientras todo dentro de mí se desmoronaba lentamente. 3 meses antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, un paciente murió en mi mesa de operaciones. Era un hombre joven, 32 años, padre de 2 niñas pequeñas. Había llegado con trauma abdominal severo después de un accidente automovilístico. Hice todo lo que pude, utilicé todas mis habilidades y conocimientos, pero el daño era demasiado extenso. Lo perdimos después de 4 horas de cirugía. Desesperada. Era la tercera vez que perdía a un paciente en mi carrera. Las veces anteriores había procesado la pérdida de manera profesional, revisión del caso, análisis de lo que podría haberse hecho diferente, ajustes en protocolos y técnicas. Pero esta vez fue diferente. Tuve que salir a hablar con su esposa. Ella estaba en la sala de espera con las 2 niñas, dormidas en sillas contiguas, pequeños bultos envueltos en chaquetas que servían como mantas. Cuando le dije que su esposo no había sobrevivido, el sonido que emitió no era completamente humano. Era un aullido de dolor primordial que parecía surgir desde algún lugar más profundo que su garganta, más antiguo que las palabras. Las niñas se despertaron llorando, asustadas por el grito de su madre. La sala de espera se llenó de un caos de dolor y confusión. Otros familiares corrieron a consolar a la viuda. Enfermeras intentaban calmar a las niñas, y yo me quedé ahí parada mirando toda esa emoción humana auténtica como si estuviera separada de ella por un vidrio invisible. No sentí nada. Esa es la verdad terrible. No sentí nada. Ni tristeza, ni culpa, ni empatía. Solo un vacío frío, donde debería haber estado alguna respuesta emocional. Ofrecí mis condolencias con palabras apropiadas y profesionales. Expliqué los detalles médicos necesarios. Firmé los documentos requeridos. Y luego me retiré a mi oficina, cerré la puerta y me senté en la oscuridad preguntándome qué clase de monstruo era. ¿Cómo podía trabajar con seres humanos, con vida y muerte, sin sentir nada? ¿Qué me había pasado? ¿Cuándo había dejado de ser humana y me había convertido en esta cosa fría y hueca? Pero incluso este momento de cuestionamiento fue breve. Al día siguiente regresé al trabajo. Como siempre, enterré estas preguntas bajo capas de actividad profesional y continué, funcionando con la eficiencia mecánica que era mi única manera de existir. No sabía entonces que mi cuerpo estaba preparando su propia respuesta a décadas de emociones reprimidas, de dolor no procesado, de humanidad negada. No sabía que muy pronto sería forzada a enfrentar todo lo que había pasado mi vida entera evitando. No sabía que estaba a punto de encontrarme con algo que no podría controlar, analizar o reprimir. No sabía que estaba a punto de escuchar una voz que me llamaría desde un lugar más allá del silencio que había cultivado tan cuidadosamente. El día comenzó como cualquier otro en mi rutina cuidadosamente estructurada. Desperté a las 5 de la mañana después de apenas 4 horas de sueño fragmentado. Tomé mi
Primera dosis de medicamentos del día, un ansiolítico suave, vitaminas que probablemente no absorbía debido al estrés crónico y un analgésico preventivo para la migraña que inevitablemente llegaría hacia el mediodía. Me duché con agua casi demasiado caliente, como si pudiera quemar la fatiga que se había acumulado en mis huesos. Mientras me vestía con mi uniforme habitual, pantalones de vestir oscuros, blusa blanca. Impecable, el cabello recogido en un moño tan apretado que tiraba de mi cuero cabelludo. Observé mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía 10 años, mayor que sus 36. Había ojeras profundas que ninguna cantidad de corrector podía disimular completamente. La piel de mi rostro tenía un tono grisáceo como si la vida misma se estuviera drenando lentamente de mi cuerpo. «¿Estás bien?», me dije en voz alta, practicando la mentira que repetiría a cualquiera que preguntara. «Solo cansada. Nada que un poco de café no pueda resolver». Desayuné de pie en la cocina, café negro demasiado fuerte y una tostada que apenas toqué. Mi estómago se había rebelado contra la comida en las últimas semanas, contrayéndose con náusea cada vez que intentaba ingerir algo sólido. Otro síntoma que había decidido ignorar, atribuyéndolo a estrés pasajero que desaparecería una vez que completara el proyecto de investigación que estaba desarrollando o una vez que terminara la temporada alta de cirugías, o una vez que siempre había una vez que justificaba posponer cualquier cuidado real de mi propia salud. Llegué al hospital a las 6:30 de la mañana. El edificio ya estaba despertando. Enfermeras cambiando turnos, personal de limpieza terminando sus rondas nocturnas, los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas del corredor principal. Saludé con asentimientos breves a los colegas que me crucé en el camino hacia mi oficina. Nadie me detuvo para conversar. Todos habían aprendido que yo no era una persona que invitaba a la charla casual. Mi agenda del día incluía 2 cirugías programadas y varias consultas. La primera cirugía era relativamente simple, una apendicectomía en una mujer de mediana edad. La segunda sería más compleja, la remoción de un tumor abdominal en un paciente masculino de 62 años. Entre ambos procedimientos tendría apenas 30 minutos para revisar historiales médicos y prepararme mentalmente. Revisé los expedientes de mis pacientes con la meticulosidad obsesiva que caracterizaba todo mi trabajo. Noté los primeros signos de un ataque de pánico incipiente, sudoración en las palmas, respiración superficial, sensación de irrealidad. Utilicé las técnicas que había desarrollado durante años para controlar estos episodios. Conté respiraciones, inhalar durante 4 segundos, sostener durante 7, exhalar durante 8. Repetí este patrón hasta que mi ritmo cardíaco comenzó a normalizarse. Tomé otro ansiolítico, aunque sabía que ya había excedido la dosis recomendada para el día. En ese momento no me importó. Solo necesitaba funcionar durante algunas horas más. La segunda cirugía estaba programada para las 2 de la tarde. Tenía 3 horas para recuperarme, revisar el caso una vez más, prepararme mentalmente. Pero esas 3 horas pasaron en una niebla extraña. Intenté concentrarme en los historiales médicos, pero las palabras parecían resbalar de mi mente sin dejar huella. Leía el mismo párrafo una y otra vez sin comprenderlo realmente. Algo estaba mal. Muy mal. Incluso yo, con mi habilidad experta para la negación, no podía ignorarlo completamente. ¿Pero qué podía hacer? No podía cancelar la cirugía. El paciente había estado esperando durante semanas. Su tumor era potencialmente maligno y cada día de retraso aumentaba el riesgo. Tenía que proceder. A las 2 menos cuarto me dirigí hacia la sala de operaciones. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si estuviera caminando a través de agua densa. El dolor devastadoramente inadecuado desde una perspectiva humana. Ahora experimentaba lo que ella había sentido en ese momento. Sentí su terror absoluto, su sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y sentí su necesidad, desesperada de alguna señal de compasión humana, alguna indicación de que yo veía no solo su enfermedad, sino a ella como persona. Pero yo no le había dado eso. Había mantenido mi distancia profesional, mi tono neutral, mi expresión controlada. Y ella se había marchado de mi oficina sintiendo no solo el terror de su diagnóstico, sino también una soledad absoluta, una sensación de que incluso su doctora
la persona que se suponía debía ayudarla, la veía solo como un caso médico, no como un ser humano. El dolor de experimentar esto desde su perspectiva era casi insoportable. Si hubiera tenido estables y creo que puede respirar por sí misma ahora. Sin embargo, debe comprender que su recuperación será lenta. Ha sufrido un trauma cerebral significativo. Puede haber efectos que no sean inmediatamente aparentes, problemas de memoria, cambios de personalidad, dificultades cognitivas. Necesitaremos monitorearla cuidadosamente durante las próximas semanas. Asentí mínimamente, agradecida por la promesa de que ese tubo horrible sería finalmente